transferencia ni de energía ni de materia. Y el sistema se dice que está en equilibrio termodinámico. Entonces, todo esto significa que esté en equilibrio termodinámico. Primero, un objeto está en equilibrio termodinámico cuando la temperatura permanece constante. No existe transferencia ni de calor, ni de energía, ni de materia. Y además también está en equilibrio mecánico, es decir, suma de fuerzas y de torques es cero, de tal manera pues que el objeto o está en reposo o se mueve con velocidad constante. Eso significa equilibrio termodinámico. Es un poquito más amplio que el equilibrio mecánico, ¿no? Decimos, sumatoria de fuerza cero, sumatoria de torque cero, por lo tanto el objeto está con velocidad constante o está en reposo. Entonces, si a eso le sumamos que el objeto tiene la misma temperatura siempre, que no se está transfiriendo ni energía, ni calor, ni materia, entonces el objeto está en equilibrio termodinámico. También puede suceder el caso en que el volumen permanece constante, la presión también, ¿no? Entonces, eso significa que está en equilibrio termodinámico. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es calor, porque también habíamos dicho que es la termodinámica, es el estudio de lo que se denomina la interacción del calor con la materia. Entonces, hay una palabra clave que es el calor. Entonces, hay mucha confusión entre calor y temperatura y nosotros vamos a aclarar esta diferencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el calor? Entonces, el calor es una transferencia de energía interna. Todo objeto tiene energía. Recuerden que ¿qué energía tienen los objetos? Tienen energía de traslación, energía cinética, ¿cierto? Cuando un objeto se mueve, tiene energía. Cuando tiene energía, un objeto se mueve, tiene energía cinética, ¿cierto? También hay energía potencial. Recuerden que un objeto que está a una determinada altura tiene energía potencial. Un objeto que está amarrado a un resorte tiene energía potencial. Un objeto que ingresa a un campo, una carga que ingresa a un campo eléctrico tiene energía potencial eléctrica. ¿Listo? Entonces, esto va a ser, y pues como un sistema está compuesto de muchas partículas, cada una de esas partículas pues va a tener una cierta energía, ¿no? Entonces, suponga que tenemos un globo lleno de aire. Ese globo de aire tiene en su interior millones de partículas y cada vez se está moviendo, ¿cierto? Por lo tanto, cada partícula tiene energía cinética, y pues aparte de eso, entre partículas también hay una interacción eléctrica, ¿no? Una interacción eléctrica. Entonces hay átomos y cada átomo pues va a interactuar eléctricamente con el resto. Entonces, todo sistema tiene una cierta energía, una energía interna. Entonces, ¿qué es el calor? El calor es esa transferencia de energía. Yo tengo dos objetos y esos objetos van a transferir energía. Cuando existe calor, significa que dos diferentes temperaturas. Entonces, el calor es transferencia de energía, cuando estos tienen diferentes temperaturas. Ese es el concepto básico de calor. Transferencia de energía entre sistemas cuando tienen diferentes temperaturas. Y hay otra característica muy importante. El calor se transfiere del sistema con mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Listo? Entonces siempre va a haber un flujo de calor y ese calor normalmente se transfiere del de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí un objeto a 100 grados centígrados. ¿Listo? A 100 grados centígrados. Y tengo un objeto a 80 grados centígrados. ¿Listo?
Entonces, como este objeto está a 100 grados centígrados y este objeto está a 80 grados centígrados, entonces va a haber una transferencia de calor, va a haber una transferencia de energía. Entonces, el de 100 le transfiere energía al de 80, de tal manera que el que tenía 100 grados centígrados va a bajar su temperatura, el que tiene 80 grados centígrados va a aumentar la temperatura, de tal modo que el que tenía 100 grados va a disminuir su energía interna y el que tiene 80 grados centígrados va a aumentar su temperatura. Va a aumentar su temperatura y su energía interna. ¿Listo? Entonces, calor, transferencia de energía entre sistemas termodinámicos cuando estos tienen diferentes temperaturas. El calor se transfiere de sistemas con mayor temperatura al de menor temperatura. De manera que el sistema con mayor temperatura pierde energía interna y el de menor temperatura gana energía interna. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se denomina calor. Aquí hay una palabra clave que es la energía interna. Un objeto, todo sistema termodinámico tiene energía interna. Y aquí ya les había aclarado algunas cosas. Entonces, sabemos que el objeto tiene energía interna. Y un objeto está compuesto por muchas partículas. ¿Listo? Está compuesto por muchas partículas. Ya habíamos dicho que era del orden de 10 a la 23. El número exacto, pues ya después ya calcularíamos cómo se lo hace. Entonces, el orden es de 10 a la 23 partículas. Entonces, aquí tenemos un vasito de agua. ¿Listo? En este vaso de agua, nosotros sabemos que el agua está compuesto por la molécula H2O. ¿Listo? Entonces, la molécula es H2O. Ya no son átomos, sino moléculas. ¿Listo? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. H2O. Entonces, en este vasito hay moléculas de agua. Y esas moléculas están compuestas por una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, como las podemos ver aquí, ¿no? Una de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Listo? Y en este vasito de agua hay aproximadamente 10 a la 23 moléculas de agua. Pues esto es un número gigantesco, ¿no? 10 a la 23 es un 10 seguido de 23 ceros. ¿Eso qué es? Como, no, pues un billón es del orden de 10 a la 12. ¿Listo? No sé qué nombre tendrá 10 a la 23. Un billón es de 10 a la 12. Entonces eso prácticamente lo duplica, ¿no? ¿Listo? No, ni siquiera lo duplica, es como 100,000 veces más grande, no sé, pues tocaría mirar. Pero un billón es 10 a la 12. Este número es de 10 a la 23. Es un número gigantesco. Entonces, cada molécula de agua, miren, cada molécula de agua, yo tengo un oxígeno y tengo dos hidrógenos. ¿Listo? Entonces aquí me salió una carita triste. Entonces aquí es un oxígeno y aquí son los hidrógenos. ¿Listo? Los hidrógenos. Una carita sorprendida me sale ahí. ¿Listo? Entonces, cada una de esas moléculas se va a estar moviendo a lo largo de todo el volumen del vaso de agua. Por lo tanto, cada molécula de agua va a tener su propia energía cinética. ¿Listo? Además, para unir esta molécula, debe haber una fuerza eléctrica, porque pues la molécula está unida y está unida mediante fuerzas eléctricas. Entonces, cada molécula de agua se está moviendo a lo largo de todo el vaso, a lo largo de todo el volumen, y aparte de eso, cada molécula tiene una energía potencial que hace que estos dos átomos de hidrógeno permanezcan unidos al oxígeno, de manera que tienen una energía potencial eléctrica. ¿Cómo se mantienen unidos estos dos átomos de hidrógeno y ese átomo de oxígeno? Mediante fuerzas eléctricas. Por lo tanto, cada molécula de agua tiene una energía cinética porque se está moviendo a lo largo de todo el vaso y también tiene una energía potencial.
una energía potencial, que es la energía potencial eléctrica que hace que permanezcan unidos el hidrógeno, los dos hidrógenos y el oxígeno. Si nosotros sumamos, ya sabemos que hay del orden de 10 a la 23 átomos, ¿listo? Y sumamos toda la energía cinética de cada una de las partículas y toda la energía potencial de cada una de las partículas, obtenemos la energía interna del sistema. Entonces, se darán cuenta, pues, que es un cálculo bien complicado, ¿no? Primero, pues, tengo que determinar la velocidad de cada partícula y luego sumar todas las energías cinéticas de cada una. Luego tengo que determinar la energía potencial de cada partícula y luego sumar todas las energías potenciales de cada una de las partículas. Y como son del orden de 10 a la 23, pues el cálculo es completamente, pues, difícil, ¿no? Y no podemos hacerlo, ¿no? Prácticamente. No lo podemos hacer, sino que tenemos que deducirlo de alguno con propiedades macroscópicas, no microscópicas. Entonces, esto es lo que es la energía interna. Es la energía total de un sistema dinámico. Es decir, es la energía cinética y potencial de cada una de las partículas del sistema. Energía cinética. Las partículas del sistema se están moviendo. El movimiento de todas las partículas aporta a la energía cinética del sistema. Entonces, calculamos la velocidad de cada partícula, calculamos su energía cinética y luego sumamos para cada partícula. Energía potencial. Las moléculas del sistema están unidas por fuerzas electromagnéticas. Estas fuerzas entre moléculas aportan a la energía potencial del sistema. Entonces, estos hidrógenos están unidos al oxígeno por fuerzas eléctricas. Yo calculo la fuerza eléctrica de cada molécula y luego sumo para cada una de las partículas. Suma total de todas esas energías me da la energía interna. Entonces, como les digo, el cálculo, si uno lo hace partícula por partícula, pues va a ser completamente difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que uno hace es calcular esta energía interna utilizando propiedades macroscópicas, ¿no? Como la temperatura, la presión, el volumen. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se denomina la energía interna. Entonces, ya miramos tres conceptos que son básicos: equilibrio termodinámico, calor y energía interna. ¿Listo? Entonces, aquí yo les hago una pregunta. Es muy común. ¿Listo? Entonces, miremos. Lo vamos a hacer. A Gerardo Alejandro. ¿Está acá? Listo. Cuando usted ha escuchado esa expresión, ¿no? Cierre la ventana porque entra el frío. ¿Qué opina de esa expresión? Pues es que en sí el frío no existe, profe, es solo la ausencia del calor. Entonces, en ese caso, el calor que nosotros generamos, digamos que se escapa y por ende entonces empieza uno a sentir frío. Eh, ¿Pero está bien la expresión? Cierre la ventana que entra frío. No, no. ¿Cuál sería la expresión correcta? Cierre la ventana porque se escapa el calor. Exactamente, ¿no? Cierre la que se escapa el calor, ¿no? Porque recordemos, esto ya es que tenemos que meternos en la cabeza. El calor fluye del sitio caliente al sitio frío, ¿no? Siempre ese flujo es en ese orden, ¿no? Del lugar frío al lugar, perdón, del lugar caliente al lugar frío, ¿no? Para que lo tengan en cuenta siempre esa parte. ¿Listo? Profe, o sea, una pregunta. Uno se encuentra en un lugar donde hace bastante calor. Estaría bien dicho que, digamos, uno se encuentra en una habitación con aire acondicionado. Entonces, sería bien dicho decir cierra porque se entra el calor. ¿Cómo así? A ver, no lo entendí. O sea, está en un lugar caliente, ¿no? Con aire acondicionado.
No. O sea, en sí el clima póngale la ciudad es muy caliente y usted se encuentra en una Ya. habitación cerrada con la Sí, o sea, condición. por ejemplo, cuando uno siente calor, por ejemplo, se va a, no sé, a Chachagüí, ¿no? Entonces, el medio ambiente prácticamente está mucho más caliente que la temperatura de la piel, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, el calor del ambiente se está transfiriendo hacia uno, ¿no? Y por eso uno la sensación de calor, ¿no? No sé si le respondo. Juan David. Exacto. Ahorita vamos a ver, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en lo que se denomina la segunda ley, ¿no? Entonces, en una nevera las cosas se enfrían, ¿no? Entonces, naturalmente, la naturaleza por sí sola, eh, siempre la transferencia de calor es del lugar caliente al lugar frío. Pero el proceso inverso también se lo puede realizar siempre y cuando siempre y cuando se suministre trabajo. Entonces, usted sabe que una nevera tiene un motor y ese motor es el que está moviendo el fluido del lugar frío al lugar caliente. Si nosotros miramos esta de aquí, miremos esta imagencita que yo les había puesto, miremos aquí, ahorita ya la podemos entender. Después miraremos lo que significa. Acá tenemos un foco caliente, acá tenemos un foco frío, entonces el calor pasa del foco frío al foco caliente, del foco caliente al foco frío, y aquí vamos a ver que esto va a producir un trabajo. El refrigerador funciona al revés. Pasa de frío a caliente, pasa de frío a caliente, pero yo tengo que suministrar trabajo. Es decir, hay un motor que está suministrando energía al sistema para que se transfiera energía de frío a caliente. Solamente bajo esa condición. Si yo no tengo trabajo, si esto no existe, el calor naturalmente va a pasar del foco caliente al foco frío. ¿Listo? Entonces ya lo miraremos cuando estemos en refrigeradores. Pero por ahora, digámoslo que esa es la idea básica. Puede pasar de frío a caliente cuando yo realice un trabajo. ¿Listo? En este caso, en el refrigerador, el que realiza el trabajo es el motor. ¿Listo? Y miremos aquí otra pregunta. Hagámosle a, a Kevin. ¿Está acá Kevin? Sí, profe. No sé si me escuché bien. Entonces, sí, le escucho. ¿Qué Bien. entendió con energía interna? Energía interna. Pues no sé cómo explicarlo bien bacano. A ver, pero... O algún compañero que nos colabore. ¿Qué es energía interna de un sistema? Profe, energía interna no sería el movimiento de moléculas que hay dentro de un cuerpo. Profe, Perdón, Sergio. Profe, la energía interna no sería el movimiento de moléculas que hay dentro de un cuerpo. Esa sería una parte. Y la otra parte, Profe, sería la pues, molécula ¿qué es la de la energía? energía cinética. Profe, es la unión de las dos. Es la unión de las exacto, ¿no? Entonces, recuerden esto, ¿no? Nosotros vamos a estudiar un sistema termodinámico, ¿no? Y el sistema termodinámico está compuesto por muchísimas partículas. Ya les habíamos dicho que el orden es de 10 a la 23 partículas. Entonces, cada una de esas partículas se va a estar moviendo. Por lo tanto, tiene una energía cinética. ¿Listo? Además, cada partícula pues va a estar unida a otras partículas por fuerzas eléctricas. Entonces también va a tener una energía
potencial. Cuando uno suma todas las energías cinéticas de cada partícula y suma todas las energías potenciales de cada partícula, obtiene la energía interna. ¿Listo? Entonces es algo así como nuestro cuerpo. Tocaría sumar el movimiento de cada partícula de sangre, el movimiento de cada latido del corazón, el movimiento, por ejemplo, de los ojos, el movimiento de cada una de cada una de las neuronas cuando transmite electricidad. Entonces toca sumar toda esa energía y también hay que sumar toda la energía potencial. Entonces se dan cuenta que es un cálculo pues complejo, ¿no? Porque pues es sumar las energías de cada una de las partículas componentes del sistema. ¿Listo? La energía cinética y potencial de cada una de las partículas. ¿Sí les quedó claro lo que es la energía cinética interna? Sí, profe. Entonces, si yo aquí hago así, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí, entonces tocaría sumar algo así, ¿no? Entonces, la energía cinética, que voy a colocar la letra K, sería igual a sumar 1/2 de la masa 1 por la velocidad que tenga la partícula 1, más 1/2 de la partícula 2, velocidad 2 al cuadrado, más 1/2 de la partícula 3, la velocidad que tenga la partícula 3 al cuadrado, más punto, 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 punto. ¿Cuántas veces? Pues todas las partículas que existen en el sistema, aproximadamente 10 a la 23. O sea que esta suma pues es prácticamente infinita, ¿no? Y la energía potencial sería sumar la energía potencial de la partícula 1 más la energía potencial de la partícula 2 más la energía potencial de la partícula 3 más punto, 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 punto. ¿Cuántas veces? Aproximadamente 10 a la 23. ¿Listo? Recuerden que esta energía potencial es la energía que mantiene unida a las moléculas, ¿no? O los átomos. Entonces hay que hacer ese cálculo. Y entonces la energía total, pues va a ser la cinética más la potencial. ¿Listo? Entonces, miren el concepto que tienen que tener bien claro, ¿no? Y el calor, pues, es la transferencia de esta energía cuando los objetos están a diferentes temperaturas. ¿Listo? Listo. Entonces, bien claritos esos conceptos. Y Nicolás Enríquez. Dígame, profe. Tenemos dos objetos a 50 grados centígrados. Ellos transfieren calor. Profe, ahí no se diría que está en un equilibrio. Exactamente, ¿no? Si dos Sí. objetos están con la misma temperatura, están en equilibrio termodinámico y por lo tanto no va a haber transferencia de calor, ¿no? No existe transferencia de calor cuando los objetos están a la misma temperatura. ¿Listo? Entonces, esos conceptos bien claritos, ¿no? ¿Listo? Entonces, este es el concepto de calor, energía interna y equilibrio termodinámico. Ahora sí vamos a ver el concepto de temperatura, que pareciera que fuera, a veces nos confundimos los dos, ¿no? Entonces, ¿qué es la temperatura? Entonces, la temperatura está relacionada directamente con la energía cinética. Ojo con esto. ¿Listo? Ojo.
La temperatura es una variable que está relacionada directamente con la energía cinética. Ojo con eso, ¿no? Y recuerden que la energía cinética, ¿qué mide? La velocidad con la que se están moviendo los objetos, ¿no? Aunque es velocidad al cuadrado, pero depende de la velocidad, ¿no? Entonces, la temperatura está relacionada con la energía cinética, con la energía de movimiento. Pero recuerden que hay varios objetos, ¿no? Por ejemplo, hay varias formas de velocidad, ¿no? Un objeto se puede mover en línea recta. Entonces, esa energía se va a llamar energía de traslación. Un objeto también puede estar rotando y también tiene una energía de rotación. Por lo tanto, esa energía se va a llamar de rotación. Y el objeto también puede estar vibrando. Entonces, todo este movimiento, uno le puede anexar una velocidad y por lo tanto le puede anexar una energía cinética. Y esa energía cinética va a estar relacionado con la temperatura. ¿Listo? Entonces, formalmente la temperatura es una variable que está relacionada directamente con la energía cinética, traslación, rotación, vibración interna de las partículas que componen un sistema termodinámico. De manera que a mayor temperatura, las partículas que componen el sistema se mueven con mayor rapidez. ¿Qué significa esto? Que a mayor temperatura, las partículas internas se van a mover con mayor rapidez. Entonces, la temperatura está relacionada con la energía cinética. ¿Listo? Entre mayor temperatura, mayor energía cinética y, en resumen, pues van a tener mayor velocidad. Las partículas se mueven con mayor rapidez. ¿Listo? Profe, o sea que sería Entonces, correcto decir que la energía cinética y la temperatura son directamente proporcionales. bueno, sí, directamente proporcionales, ¿no? En este caso sí son directamente proporcionales, ¿no? Entre energía cinética y temperatura hay una relación directa, ¿no? Una relación directamente proporcionales. ¿Listo? No entre velocidad, ¿no? Porque la velocidad es velocidad al cuadrado, ¿no? Entre energía cinética y temperatura, la relación es directa, ¿no? Si crece la temperatura, crece la energía cinética. ¿Listo? Estaba bien el enunciado. ¿Listo? Entonces, la temperatura de un objeto, acá, la temperatura de un objeto es la medida de la energía cinética de las partículas que lo componen. ¿Listo? Ojo con esto. Aquí yo les pongo una relación solamente para un gas ideal. ¿Listo? Porque puede ser un poquito más complicada la relación. Para el caso de un gas ideal, la relación entre temperatura y energía cinética es, entonces, la energía de traslación va a ser 3 medios de nRT. ¿Listo? En donde aquí está K, es la energía cinética promedio traslacional. Después ya lo miraremos con más detalle, solamente estamos viendo los conceptos. Entonces, esta K es la energía cinética promedio traslacional. Energía cinética. N es el número de moles, luego ya vamos a ver lo que es un mol, ¿no? Pero básicamente el número de moles me está diciendo cuántas partículas hay. R es una constante universal de los gases. Después también ya definiremos y miraremos cuánto vale esta R. Y T es la temperatura. ¿Listo? Entonces hay un aumento, hay una relación directa, miren, entre energía cinética y temperatura. ¿Listo? Entonces, un objeto con mayor temperatura significa que sus moléculas, sus partículas internas se están moviendo con mayor rapidez. Entonces, miremos acá una pregunta. Es algo que pues ustedes siempre lo miran pues así, ¿no? De manera normal. Mara, ¿listos acá? Sí, profe, dígame. Supongo pues que se ha puesto a hervir agua, ¿no? Describa el proceso de hervir agua. ¿Qué sucede con el agua a medida que aumenta la temperatura?
las moléculas se mueven con, o sea, empiezan a subir. Usted mira, ¿no? Y pone el agua, ¿no? Inicialmente, pues, el agua, pues, aparentemente está quieta, pero usted sabe que todas las moléculas internas están, se están moviendo, ¿no? ¿Qué Sí, sucede cuando comienza a hervir el agua en la superficie del agua? lo que le decía, empieza a hacerse como burbujas. Exactamente, ¿no? Comienza a hacerse burbujas, ¿no? Y luego, pues la superficie comienza a moverse, ¿cierto? Sí, claro que sí. Y luego, ya cuando está hirviendo, ¿qué sucede? Evapora. Se evapora, ¿listo? Entonces, ahí sí ustedes se pueden dar cuenta directamente que la temperatura es una medida de la energía cinética, ¿no? Tenemos el agua fría y el agua en su superficie está completamente quieta, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que todas las partículas en su interior se están moviendo, ¿no? Ya le aplica calor, ¿no? Prende la estufa. A medida que la temperatura aumenta, comienzan a salir burbujitas, ¿no? ¿Cierto? Y la superficie del agua comienza a moverse, ¿no? Entonces, inclusive, pues si la olla está inestable, hasta la misma olla comienza a moverse, ¿no? Entonces, miren que la temperatura está relacionada con esa energía de movimiento, ¿no? De las partículas. Y finalmente, pues ¿qué es? El agua hierve y se convierte en vapor. Y pues la velocidad con la que se mueven las moléculas de vapor es mucho mayor que las que están en estado líquido, ¿no? ¿Listo? Entonces miren que la temperatura es una medida de la energía cinética. ¿Listo? Richard, ¿está acá? Richard, Sí, ¿listo? La temperatura aumenta 4 veces en un sistema. ¿Qué sucede con su energía cinética? Richard. ¿cómo? La temperatura de un sistema aumenta 4 veces. ¿Qué sucede con su energía cinética interna? No sé. Sergio ya lo había dicho, ¿no? Acá. Mire esa ecuación. Que en ecuación pues dice que es lo mismo, ¿no? Me alcanza a ver que está bien lenta. Depende, aquí no depende de la temperatura, ¿no? ¿Alguien? ¿Los Profe, compañeros? ¿hay relación directa? Sí, hay una relación directa. Ajá, entonces, si la temperatura aumenta 4 veces, Aumenta 4 veces la temperatura. la energía Aumenta 4 veces. Aumenta 4 veces la energía. ajá, aumenta 4 veces. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que es energía, que es una relación directa, ¿no? Entre temperatura y energía cinética, ¿no? Entonces, de tal manera que si aumenta 4 veces, eh, la energía cinética aumenta 4 veces. ¿Listo? Deme un momentico, voy a corregir una cosita, esperen.
Listo. Listo, entonces, tienen que tener bien claro ese concepto, ¿no? Entre calor y temperatura. Calor, transferencia de energía interna, no habla aquí, ¿no? Transferencia de energía interna entre sistemas que están a diferentes temperaturas. ¿Listo? Entonces, cuando dos objetos estén a diferentes temperaturas, entonces existe una transferencia de energía interna. Y la energía interna es el total de la energía cinética y potencial de cada una de las partículas. Y temperatura es una variable que está relacionada con la energía cinética. Hay una relación directa entre temperatura y energía cinética. Hay que recordar que la energía cinética es la energía de traslación, de rotación y de vibración, ¿no? Así como, por ejemplo, nuestro planeta gira alrededor del Sol y gira alrededor de sí mismo, entonces tocaría sumar esas dos energías cinéticas y eso pues me daría una medida de la temperatura, ¿no? Pues no tiene nada que ver con, pues es solamente una analogía, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta partícula de agua, tiene oxígeno y tiene dos hidrógenos. Entonces, esa partícula se va a trasladar, se va a mover a lo largo de todo el vaso de agua, pero también va a estar rotando. Entonces, la temperatura es una medida de estas dos energías, tanto de traslación como de rotación. Pero recuerden, pues, que esto es energía cinética, ¿no? Porque se está moviendo. ¿Listo? Entonces, muy claro con esos conceptos. Ahora sí vamos a ver el concepto de temperatura. Perdón, ya miramos el concepto de temperatura, ahora sí vamos a ver las escalas de temperatura. ¿Listo? Escalas de temperatura. Entonces, en primer lugar, hemos hablado de temperatura, pero debemos tener en cuenta que existen unos instrumentos mediante los cuales nosotros medimos esta temperatura. Y este instrumento de medida ya sabemos que es el termómetro. ¿Listo? Entonces, el termómetro se utiliza como instrumento de medida de la temperatura. ¿Listo? Nosotros no podemos medir directamente la temperatura. ¿Por qué razón? Porque tendríamos que medir la energía cinética. Y para medir esa energía cinética, tendríamos que medir la energía cinética de cada una de las partículas. Y como ya hemos dicho, como es 10 a la 23 partículas, pues es prácticamente imposible medir la temperatura midiendo la energía cinética. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es medir una propiedad que cambie con la temperatura. ¿Listo? Entonces, hay ciertas propiedades físicas macroscópicas, como el volumen, la resistencia, la emisión de radiación, el voltaje, que van a cambiar por acción de la temperatura. Entonces, nosotros vamos a medir la temperatura no midiendo la energía cinética, sino midiendo el cambio que hay en estas variables. Nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿qué es? El volumen de un objeto, ¿listo? Cambia cuando le agregamos calor, cuando la temperatura aumenta. Cuando la temperatura aumenta, hay un cambio en el volumen. En unos materiales, cuando cambia la temperatura, aumenta la resistencia. En otros, la emisión de radiación, en otros, el voltaje. Entonces, nosotros vamos a medir es el cambio de estas variables con la temperatura para poder medir la temperatura. De lo contrario, pues medir directamente la temperatura es prácticamente imposible, ¿no? Tendríamos que calcular la energía cinética de cada partícula y sumar. Y pues eso es, en la práctica es imposible, ¿no? Entonces, vamos a medir la temperatura midiendo el cambio en estas variables en los materiales determinados. ¿Listo? Entonces, hay varios termómetros, ¿no? Hay varias formas de obtener un termómetro. El clásico, el termómetro de mercurio.
¿Qué sucede cuando aumenta la temperatura en una barra? Cuando nosotros tenemos una barra y la temperatura aumenta, aumenta la longitud. Entre mayor temperatura, mayor aumenta su longitud. ¿Listo? Usted tiene una barra de hierro, la calienta, aumenta la temperatura y la barra va a aumentar su longitud. Entonces, vamos a utilizar esta propiedad para medir la temperatura. Entonces, termómetro de mercurio. Es un tubo de vidrio, ¿no? Es un tubo de vidrio sellado y contiene mercurio. Al aumentar la temperatura, el mercurio se dilata, indicando la temperatura que actúa sobre el termómetro. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se utiliza el mercurio? Porque el mercurio se dilata o tiene una dilatación que es lineal. ¿Listo? Entonces, esa es una propiedad tanto del mercurio como el alcohol. Cuando usted aumenta la temperatura del mercurio o del alcohol, aumenta de manera lineal. ¿Listo? Aumenta de manera lineal. Por eso se utiliza de esta manera. Profe, ¿y esos termómetros de ahora con los que toman la temperatura, cómo funcionan? Esos ya los vamos a ver de dónde salen, ¿listo? Profe, la Entonces, pregunta que usted me hizo, ¿cuál fue? Que si la temperatura aumentaba 4 veces, la energía cinética, ¿qué hacía, no? aumentaba 4 veces también, porque es una Sí, relación directa. sí, ya la anoté, para no olvidarme. Uh-huh. Si la temperatura disminuye a la mitad, la energía cinética disminuye a la mitad. ¿Listo? Entonces, así se mide la temperatura con un termómetro de mercurio, ¿no? Como el mercurio tiene tiene una dilatación lineal, ¿listo? Se utiliza esta propiedad del mercurio, ¿no? O también el alcohol. Lo que pasa es que, pues, como el mercurio es tóxico, se dejó de utilizar el mercurio como elemento, ¿no? Aunque todavía sigue en uso, ¿no? Pero por su toxicidad, entonces se reemplazó por alcohol, ¿no? Entonces aquí faltaba algo, ¿no? Es un tubo de vidrio sellado que contiene mercurio. Al aumentar la temperatura, el mercurio se dilata, indicando la temperatura que actúa sobre el termómetro. Debido a la toxicidad del mercurio, estos están en desuso, reemplazándose por termómetros de alcohol. Esos líquidos se usan debido a que su coeficiente de dilatación es alto y su dilatación es lineal. Es lineal. ¿Listo? Por esa razón lo utilizamos. Digamos que estos dos, la dilatación es lineal. Por esa razón se los utiliza. ¿Listo? Ahora sí, un termistor. Un termistor. ¿Listo? Un termistor. Si han utilizado estos instrumentos en sus clases de electrónica, un termistor. No, profe. ¿No lo han hecho? Espérenme un momentico. Entonces, un termistor, ¿listo? Es un instrumento electrónico que se utiliza con mucha, ¿qué es? Con mucho, es muy común su uso, ¿no? Aquí tenemos una fotico de un termistor, miren. ¿Listo? Esa es una foto de un termistor. Este es el instrumento, pues, o el símbolo de un termistor. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con esos termistores?
Son materiales semiconductores que tienen la propiedad de cambiar la resistividad. ¿Listo? Aquí como cambia la resistividad, ¿listo? Cambia la resistencia. Este termistor pues tiene la propiedad de que cuando aumenta la temperatura, cambia la resistencia. Entonces nosotros vamos a medir esa resistencia, ese cambio de resistencia, y le vamos a asignar una temperatura. ¿Listo? Entonces, Se desconectó. Como que le pegaron al profe, no sé. ¿Alguien Sonido sabe? probando. El profesor dijo como que esperen un rato y se fue. Checho, unilo a la clase. Deja de ser así. Es que ya nos dio el receso, pues. Vámonos, cuando entra que no haya nadie ya. Al receso, no, pues es que ni idea. O sea, el profesor dijo espérenme. Y ya, y se quedó callado y luego se fue. No sé qué pasó. ¿dónde llegamos? Hasta el termistor, perdón. Sí, profe. Sí, Profe, profe. Ajá. estaba mostrando una imagen del terminista. Sí, ¿no? Aquí está el termistor, ¿lo miran? ¿Sí? Este es Profe, el símbolo, la pantalla. ajá, ese es el símbolo eléctrico, ¿no? Profe, es que, ajá. Ah, perdón, Sí, es que me fui, ¿no? sí. ¿Listo? Ok, ahora sí ya están bien la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, entonces aquí está una foto de un termistor. Aquí está su símbolo eléctrico. ¿Listo? Aquí está su símbolo eléctrico. ¿Listo? El que aparece en un circuito. Y la idea es que este material cambia su resistencia cuando hay un cambio en la temperatura. Esta ecuación representa la ecuación del termistor. Entonces, miran, se dan cuenta que es un poquito ya más complicada, ¿no? No es lineal, es exponencial. Entonces, aquí está una temperatura inicial, que es la temperatura ambiente, un R sub 0, que es la temperatura, que es la resistencia pues a temperatura ambiente. Tenemos esta letra B, que es una constante que depende de cada material. Y finalmente pues tenemos la resistencia a la temperatura T. Entonces, van a haber unos datos iniciales, ¿no? Por ejemplo, a 20 grados centígrados, que sería la temperatura ambiente, la resistencia vale 1 ohmio. ¿Listo? ¿Cuánto valdrá la resistencia cuando esté a 30 grados centígrados? Entonces yo le coloco aquí 30 grados centígrados y calculo cuánto vale la resistencia a 30 grados centígrados. Pero mi objetivo es medir la temperatura. Por lo tanto, lo que yo hago es, de esta ecuación, despejar temperatura, y lo que yo hago es medir las resistencias, no medir la temperatura, ¿no? Porque mi objetivo es medir temperatura. Entonces, lo que yo hago es medir el cambio de la resistencia. Con el cambio de la resistencia yo obtengo la temperatura. ¿Listo?
¿Sí les quedó claro lo que es un termistor? Entonces, O sea que el termistor lo que hace prácticamente es, al dilatarse, aumenta la resistividad, o sea, o cambia la señal. Entre no más al dilatado, dilatarse, ¿no? bueno, No al dilatarse, sino que debido a su estructura, cambia la resistencia, ¿no? Pero no por aumento de longitud. ya, perdón. Ajá, Entonces, pues, entre mayor temperatura, menor es la señal que sale, ¿no? exacto. Entonces, Sergio, le preguntaría a usted, ¿cómo mediría la resistencia? Pues a ver, si es entre mayor temperatura, pues mayor es la resistividad. Entonces, pues se supone de que con la... A ver, ellos tienen una entrada y una salida, por obvias razones. Claro, Entonces, por la ajá. entrada y la salida, pues se pone el positivo y el negativo del multímetro y pues se podría acercar un mechero o algo, pues algo que Exacto. genere Ujú. calor y ahí es donde se comprueba la tasa de variedad de resistividad que hay. Ajá. Pero ahí usted nombró algo, ¿no? Hay que colocarle una señal también, ¿no? Un voltaje. Ah, bueno, eso sí es verdad. Un voltaje, Ujú, el termistor y pues una salida, ¿no? ujú. Que podría ser Entonces, precisamente del multímetro a la pila. ajá. Entonces, en el multímetro, ¿usted qué va a medir? ¿Voltaje o resistencia? Resistencia. ¿Seguro? Recuerden la ley de Ohm, ¿no? V igual El a voltaje, R la por I, ¿no? regla, sí, ¿Listo? Yo le aplico una corriente, pues, fija, ¿no? Aquí en los extremos, ¿no? ¿Listo? vale, profe. ¿Listo? La corriente, pues, digamos que es fija. ¿Qué sucede cuando aumenta la temperatura? Cuando aumenta la temperatura, pues, esta resistencia va a cambiar. Y si esa resistencia cambia, ¿qué es lo que va a cambiar también? El voltaje. El voltaje, ¿no? Entonces, Pues usted es no que va... depende de cómo lo midamos, profe, porque también, pues, si la resistencia cambia, también puede cambiar la corriente también cambia. No, pero la Ah, idea no, es perdón, dejar el la voltaje cambia, corriente sí. fija, ¿no? La corriente fija, claro, profe, pero Ujú. allá donde vamos es que tendríamos que medir resistencia de igual manera, porque si vamos a medir directamente el termistor, pues entramos en la entrada del termistor más la salida del termistor, las dos patas del voltímetro y del multímetro, y pues ahí vamos a recibir. Y si claramente vamos a medir con un voltímetro, pues ahí ya toca medir directamente la salida del termistor y pues el negativo de la fuente. Ujú. Sí, pero Depende de cómo se mida. ajá, como usted dice, lo que uno quiere medir es este voltaje, ¿no? Porque el voltaje es más fácil de medir, ¿no? Ah, bueno, Entonces, eso uno le sí. deja la corriente fija, ¿listo? Y como esa resistencia está cambiando, entonces lo que va a cambiar es el voltaje de salida, ¿no? Entonces, pues como hay una relación directa por la medida de ley de Ohm, entonces lo que uno está midiendo es señales, ¿no? Uno lo que mide siempre en los sensores es las señales de salida, ¿no? Y esas señales pues son voltajes, ¿no? El cambio de voltajes. Entonces, yo sé que la resistencia del termistor está cambiando por la temperatura, pero entonces yo tengo que colocarlo en un circuito, pues de tal manera, pues que pueda medir esa resistencia. Entonces lo que yo estoy midiendo es, le dejo la corriente fija y lo que va a cambiar es el voltaje, ¿no? Y con este voltaje, pues yo ya deduzco cuánto vale la resistencia, ¿no? ¿Listo? Recuerden que siempre en electrónica nos interesa es las señales, ¿no? ¿Listo? Entonces, el cambio de voltaje en esa señal va a estar relacionado con la resistencia. Y esa resistencia, pues, va a estar relacionada con la temperatura. ¿Listo? Listo. Este termopar, no sé si lo han trabajado también en electrónica. No, profe, el termopar, no. Pues por mi Pero lado, ¿qué sensor de temperatura han trabajado? Así que digo. nosotros, Termocupla, la termocupla.
profe. Ujú. Ese No, sí es profe, bien por común. otro lado, la termocupla no la hemos trabajado, la verdad. Nos vamos a ver si nos hacemos un circuito básico de termocupla, ¿listo? Y Como el proyecto. M35. Eso, ajá. Ah, Eso, ese. sí, el LM35. Ah, no, sí, Ajá. perdón, profe. Entonces Ujú. yo soy el que anda con mala memoria, qué pena. Listo, ajá. Entonces, el termopar, ¿qué es lo que sucede? Entonces tenemos dos cables, ¿listo? Enrollados, un alambre de hierro y un alambre de cobre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una diferencia de temperaturas entre esos dos cables, va a haber un cambio en el voltaje, ¿listo? Entonces, básicamente eso es lo que se tiene, ¿no? Entonces, está formado por la unión de dos metales distintos que producen una diferencia de potencial cuando esos metales tienen una diferencia de temperatura. Entonces, tenemos dos cables pues, dos cables diferentes, en este caso uno de hierro y uno de cobre, ¿listo? Entonces aquí están enrollados, miren, aquí hay una fuente de calor y esa fuente de calor hace que la diferencia de potencial entre esos dos alambres cambie o se produzca una diferencia de potencial. Entonces, el cambio de temperatura produce una diferencia de potencial entre esos dos cables. Midiendo la diferencia de potencial con un multímetro, podemos deducir la temperatura de la fuente de calor. Eso, nuestro objetivo es medir la temperatura, ¿no? Para eso, pues en este caso utilizamos el termopar o la termocupla, ¿no? De tal manera, pues que estos cables, cuando la temperatura aumenta, existe un cambio en su voltaje. ¿Listo? Prácticamente esa es la idea básica, ¿no? Uno de los metales se debe colocar a una temperatura de referencia y el otro metal es en el cual se realiza la temperatura. Entonces aquí el alambre de cobre está a temperatura ambiente y el alambre de hierro pues es el que me activa, ¿no? El cambio de voltaje. Eso, entonces, la fuente de calor hace que estos dos cables tengan una diferencia de potencial, un voltaje entre ellos. Al medir ese voltaje, deduzco cuánto vale la temperatura de la fuente de calor. Eso, entonces, básicamente eso es el funcionamiento físico, ¿no? Digámoslo así. Luego, pues que la calibración, el circuito electrónico, pues para poder analizarlo, ¿no? La señal análoga que me sale a esto, pues tengo que ponerlo en señal digital. Bueno, todo eso ustedes ya lo van conociendo, pero el principio físico como tal es este. Fuente de calor, dos cables, al calentar, pues al haber una diferencia de temperatura, existe una diferencia de potencial, existe un voltaje. Al medir ese voltaje, nosotros calculamos la temperatura que tiene el objeto. ¿Listo? Entonces, yo siempre les hago esta pregunta a los chicos de proyecto de grado, ¿no? Porque ellos pues tienen, ustedes trabajan con muchos sensores, ¿no? Por ejemplo, un sensor de gas, no sé, el MQ, no me acuerdo. ¿Alguien me recuerda un sensor de gas por ahí? O, no sé, ¿no se acuerdan? MQ35, no sé, no me acuerdo. Entonces yo le digo, ¿cuál es el principio físico de funcionamiento de un sensor? Y a los que les he preguntado, la mayoría eh, fallan, ¿no? Ellos dicen, no, pues eso se conecta así, la señal análoga, la señal digital, pero siempre se olvidan el principio físico. De tal manera, pues, que si ustedes tienen en su proyecto de grado, ya cuando ya sean en semestres superiores, y coloquen ¿qué es? Un sensor de temperatura, y yo les pregunte, ¿cuál es el principio? Colocan una termocupla, ¿no? Para medir una temperatura, un sensor de temperatura, y colocan una termocupla. Y yo les pregunte, ¿cuál es el principio físico mediante el cual funciona esa termocupla? Ustedes ya deben saberlo, ¿no? Es la diferencia de voltaje entre dos alambres cuando son sometidos a una fuente de calor, ¿no? Ese es el principio físico.
Luego de que cómo se conectan, de cómo pasar la señal análoga a la digital, pues eso también es muy importante, pero el principio físico es este, ¿no? ¿Listo? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Listo. Y luego Sí. tenemos unos termómetros que se llaman termómetros de gas. Entonces, básicamente estos son pues termómetros que funcionan porque cuando tenemos un gas y le aplicamos temperatura, pues su volumen aumenta. Entonces, midiendo el volumen, el aumento de volumen, nosotros pues deducimos la temperatura que está actuando. Entonces tenemos un Volvo, es decir, una esferita pequeña, se introduce un gas, entonces su presión o su volumen van a cambiar cuando lo sometemos a temperatura. ¿Listo? Para nosotros es común. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Listo? Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si aumenta la temperatura, también aumenta la presión. Entonces, nosotros lo que hacemos es medir el cambio de volumen o medimos el cambio de presión. ¿Listo? Alguna de las dos. Y mediante este cambio de volumen o mediante este cambio de presión, nosotros calculamos la temperatura que está actuando. ¿Listo? Porque como les dije, uno no mide directamente la temperatura. Uno mide el cambio que produce la temperatura en algunas variables, como temperatura, presión, volumen, resistencia, voltaje. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es un termómetro de gas. ¿Listo? A mayor temperatura, mayor volumen. A mayor presión, a mayor temperatura, mayor presión. Uno mide el cambio en volumen, uno mide el cambio en presión y de ahí deduce la temperatura. ¿Listo? Y finalmente lo que el compañero decía, ¿no? Sobre el termómetro que ya es común, pues, a las entradas de los locales y demás. ¿Listo? Entonces, el termómetro infrarrojo, ¿qué es lo que sucede? Cuando un objeto tiene una temperatura mayor a la, a la, a la del cero absoluto, ¿listo? El objeto emite radiación electromagnética, emite ondas en el rango de infrarrojos, ¿listo? Entonces, cuando un objeto tiene una mayor temperatura, emite mayor cantidad de ondas infrarrojas. Entonces, al medir esa cantidad de ondas infrarrojas, uno deduce la temperatura. Entonces, aquí está, ¿no? Termómetro infrarrojo. Cuando un objeto tiene una temperatura mayor que el cero absoluto, emite radiación electromagnética en las frecuencias de los infrarrojos. Recuerden lo que era una onda electromagnética, ¿no? Aquella onda que tenía una componente eléctrica y una componente magnética que se podía mover en el vacío, que tenía una frecuencia y dependiendo de esa frecuencia, recuerden que la frecuencia mide cuánto está vibrando la onda y recuerden que pues dependiendo pues de esa frecuencia, decíamos si era un infrarrojo, onda de radio, o qué es, o luz visible, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces lo que sucede es que un objeto que está a una cierta temperatura está emitiendo estas ondas infrarrojas, ¿listo? Entonces, al medir estas ondas infrarrojas, deducimos la temperatura del objeto. ¿Listo? Entonces, un pirómetro es capaz de transformar esta radiación en una diferencia de potencial mediante la cual se puede deducir la temperatura. Entonces, básicamente eso es lo que sucede, ¿no? Tenemos un objeto a una temperatura T. ¿Listo? Este objeto, como está a una temperatura T, emite unas ondas infrarrojas. ¿Listo? Unas ondas infrarrojas. El termómetro lo que hace es coger estas ondas infrarrojas, ¿listo? Coger esas ondas infrarrojas y producir
una diferencia de potencial. ¿Listo? Físicamente se mira pues todo, digámoslo así, se detalla, ¿no? Tiene un funcionamiento pues digámoslo así simple, ¿no? Pues obviamente electrónicamente pues eso no es así tan simple, ¿no? Pero digámoslo que el funcionamiento básico sí es simple, ¿no? De todos los termómetros. Obviamente, como les digo, ¿no? En la parte electrónica pues no lo va a hacer. ¿Listo? Entonces, el objeto tiene una cierta temperatura, emite unas ondas. Al emitir estas ondas, pues son captadas por el termómetro y cuando pues estas ondas chocan con el termómetro infrarrojo, producen una diferencia de potencial. Al medir esa diferencia de potencial, estamos deduciendo la temperatura del objeto. Y por lo general se mira de esta forma, ¿no? Se le asigna a los colores, pues, yo no estoy mirando colores, ojo aquí, ¿no? Yo no estoy mirando colores, yo estoy mirando señales. Entonces, a cada señal yo le asigno un color. Eso es muy diferente, ¿no? Asignarle un color. O sea, en primer lugar, los infrarrojos no se pueden ver. Los infrarrojos no se pueden ver, pues, para el ojo humano. Por lo tanto, uno no va a ver los colores del infrarrojo. Lo que uno obtiene es un mapa de voltajes, unas señales. Y a esas señales yo le asigno un mapa de calor. Entonces, es muy diferente, ¿no? Entonces, un pirómetro es capaz de transformar esa radiación en una diferencia de potencial mediante la cual se puede deducir la temperatura. Este mismo efecto es usado por las cámaras infrarrojas para obtener un mapa en colores de la temperatura de un objeto. No significa pues que este colorcito, yo ya sé que este color, pues el color del ojo tiene mayor temperatura, pero este es un color asignado, ¿no? Este es un color que se le asigna, más no es el color propio del ojo, ¿no? Es un color que se le asigna a esa temperatura. Yo podría haberle asignado, hay muchos mapas de colores, ¿no? Por ejemplo, en verdes o en azules. En este caso, pues, fueron naranjas y violetas. Los violetas significan temperaturas bajas, voltajes bajos, y los rojos, los naranjas, significan temperaturas altas, voltajes más altos, ¿no? De referencia. Entonces, mucho ojo. Entonces, eso es cómo funciona un termómetro infrarrojo. El objeto emite ondas infrarrojas, ¿listo? El termómetro recibe esas ondas infrarrojas y las convierte en un voltaje, ¿listo? Entonces, básicamente, esos son los que tenemos, los mecanismos de medir la temperatura. Si se dan cuenta, a excepción del termómetro de gas y a excepción del termómetro de mercurio, todos se manejan señales eléctricas, ¿no? Ahí la importancia, pues, de conocer la electrónica, ¿no? ¿Listo? Si les quedó claro hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, les quedó bien claro los mecanismos para medir temperatura, ¿no? Uno no mide directamente la temperatura, sino que mide las propiedades que cambian con la temperatura, ¿no? Propiedades como dilatación, volumen, cambio en resistencias, cambio en voltajes, cambio en la emisión de infrarrojos. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Y por lo general, pues, estos cambios se ven reflejados en el cambio en el voltaje de una determinada señal. Y uno lo que analiza es el voltaje de la señal, luego pues lo pasa a digital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un descanso de 20 minutos, ¿listo? Entonces nos miramos a las 3:05, ¿listo? Acabo esto de
asignación de prácticas y luego ya disminuye un poquito más. ¿Listo? ¿Están aquí todos? No lo Sí, profe. ¿Listo? Pues vamos a continuar, ¿no? El último pedacito y terminamos por el día de hoy. Les dejo un pequeño ejercicio. ¿Listo? Entonces, en resumen, si están viendo la pantalla y me escuchan, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya hemos visto lo que es la termodinámica, el equilibrio termodinámico, el calor, la energía interna, la temperatura, cómo se debe medir la temperatura, ¿no? ¿Listo? Y ahora sí vamos a ver las escalas de temperatura, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué son las escalas de temperatura, no? Entonces, hay varias escalas de temperatura que son muy comunes y hay tres que son fundamentales. Los grados centígrados, los grados Fahrenheit y la escala de Kelvin. ¿Listo? La escala de Kelvin. Entonces, hay que tener en cuenta que esas tres escalas, pues hay un factor de conversión, así como cuando nosotros pasamos de metros a kilómetros, a millas, todo esto, también pues va a haber una fórmula para pasar de un lado a otro. Pero pues la fórmula no es lo importante es saber qué significa cada una. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar esas tres escalas. Hay más escalas de temperatura, pero no son las únicas. Pues digamos que son las más importantes. Entonces tenemos la escala centígrada, de la escala de grados centígrados, que por lo general esa es la más común, ¿no? La que se usa con mayor frecuencia, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? Por lo general siempre decimos, hoy hace 18 grados centígrados de temperatura, el agua hierve a 100 grados centígrados, bueno, en fin, entonces es la más ampliamente usada. También tenemos los grados Fahrenheit, que esto pues es muy común que se use en los Estados Unidos, ¿no? Por lo general en los Estados Unidos es donde más utilizan los grados Fahrenheit. Ellos son pues un caso especial, ¿no? Utilizan grados Fahrenheit, millas, libras, pulgadas, onzas, bueno, y demás. Entonces digamos que estos grados Fahrenheit en Estados Unidos. Y tenemos la escala de Kelvin. ¿Listo? De Kelvin, no, de Kelvin. Entonces, la escala de Kelvin es la escala del sistema internacional. Y esto sí hay que recordarlo muy bien. Sistema internacional. ¿Listo? Sistema internacional. Entonces, Juan José Flores, ¿está acá? Es el sistema internacional. En el sistema internacional, la distancia, ¿en qué se mide? En Kelvin. No, la distancia. ¿Cómo, profe? La distancia en el sistema internacional, ¿en qué se mide? ¿Metros? ¿No? En metros. La masa. En metros, exacto. La masa. ¿La masa en sistema internacional? Profe. Kilogramos. En el sistema internacional. Kilogramos. No Tiempo. escucho bien. En horas, segundo y todo eso. Mara, tiempo. No, pero en el sistema internacional. En segundos, profe. Mara, en segundos. Carga eléctrica. En el sistema internacional.
Eso es... No, no es esa, profe. Ese es Coulombios, Coulombios. Colombios, ajá. Y y en el sistema internacional, la temperatura se va a medir en Kelvin. ¿Listo? Se va a medir en Kelvin. No en grados centígrados, no en grados Fahrenheit, sino en Kelvin. Eso es algo muy importante que deben. El sistema internacional, metros, kilogramos, segundos, coulombs y Kelvin para la temperatura, ¿no? El sistema internacional, pues, es un que se aplica a todo el mundo, es el sistema, pues, patrón para todos, y hay que tenerlo en cuenta, pues, que es el sistema, pues, todo el mundo se puso de acuerdo para que todo el mundo mida en un mismo sistema. Pero, pues, los gringos y los ingleses, son aparte, ellos utilizan su propio sistema de unidades, ¿no? Pero ese es el sistema internacional, el que se utiliza todo el mundo. Listo. Aquí vamos. Grados centígrados. ¿Cómo se define un grado centígrado? Los grados centígrados en esa escala se toma como referencia el punto de congelación y ebullición del agua al nivel del mar. ¿Listo? Entonces, mi punto de referencia va a ser el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua al nivel del mar. Se define como 0 grados al punto en el cual el agua se congela y 100 grados centígrados al punto en el cual se divide en 100 partes iguales. Sencillo. Lo que quiero decir, bueno, voy a escoger a 0 grados centígrados como el punto en el cual el agua se congela. Escoger a 100 grados centígrados el punto en el cual el agua se evapora y voy a dividir esta escala en 100 partes iguales. Esta es mi escala de grados centígrados, pero hay una palabra clave. Al nivel del mar. ¿Listo? Al nivel del mar. ¿Listo? Ahora sí, también toma como referencia el punto de congelación y ebullición del agua, pero aquí, como pues estos son puntos arbitrarios que yo escojo, ¿no? Yo le escogí 0 en la escala de centígrados, 0 como el punto en el cual el agua se congela, y 100 grados centígrados el punto en el cual el agua se evapora al nivel del mar. Pero son puntos arbitrarios que se escogen, pues, que cada uno puede escoger su propio punto, ¿no? Entonces, esa es la común, la centígrada. En el caso de los grados Fahrenheit, voy a coger esos mismos puntos, el punto de congelación y ebullición del agua, pero voy a hacer al nivel del mar, pero voy a hacer esta escogencia, ¿no? Voy a decir que a los 32 grados Fahrenheit el agua se congela y a los 212 Fahrenheit el agua se evapora. ¿Listo? Y voy a dividir esto en 100 partes iguales, también como la anterior. Entonces, esas son la escala centígrada y la escala Fahrenheit. En la escala centígrada, defino el punto de congelación del agua como 0 grados centígrados y 100 grados centígrados como el punto de evaporación del agua al nivel del mar. Y para el caso de Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit en el punto en el cual el agua se congela y 212 grados Fahrenheit el punto en el cual el agua se evapora. ¿Listo? Entonces, ese es el convenio que nosotros realizamos. Luego, si ya viene la fórmula para pasar de un sistema a otro. Entonces, si quiero pasar de centígrados a grados, simplemente coloco 9/5 de la escala centígrada más 32. Y si quiero obtener centígrados, pues despejo de aquí centígrados, ¿no? ¿Listo? Entonces, esta es la escala. Listo. Teniendo en cuenta eso, les voy a hacer una pregunta. Serían 5/9 de Fahrenheit. ¿Perdón? Menos 32, o sea, la fórmula para grados Celsius. 5/9. Primero paso el 32, ¿no? A restar.
Al 32 a restar, por eso. O sea, sería 5 novenos menos Ajá. de Fahrenheit menos 32. Exacto. Ujú. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa definición, preguntémosle a Jefferson Esteban Ñáñez. Sí, profe. ¿Está acá? ¿Sí me escucha? Sí, sí, estoy, profe. Ah, sí, no le escuchamos también. Entonces, preguntar a otro compañero porque casi no lo escucho. A Jaime Nixon. Siga, profe. ¿A qué temperatura hierve el agua en Pasto? ¿Hierve a 100 grados centígrados? Sí, profe, claro. Alguien que dé respuesta a esa parte. Se le ocurra una Profe, respuesta. yo. Ahí tocaría calcular más o menos Ajá. a cuánto nivel está estamos del mar primero, para saber cómo saber ¿qué es? El número exacto Ujú, para saber a cuánto hierve. ujú. Sí, hay algo importante que mencionen que es esto, ¿no? Estas dos escalas se definen al nivel del mar. ¿Listo? Se definen al nivel del mar. Entonces, Pasto no está al nivel del mar. Está aproximadamente a 2.700 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Más arriba del nivel del mar. Por lo tanto, en Pasto no el agua va a hervir a 100 grados centígrados. Hierve a 100 grados centígrados o a 200 grados o a 212 grados Fahrenheit solamente al nivel del mar. Por lo tanto, aquí en Pasto, el agua no va a hervir a 100 grados centígrados porque no estamos al nivel del mar. Aquí si uno hace el experimento, aproximadamente está más o menos entre 90 y 92 grados centígrados. ¿Por qué razón? Porque pues estamos por encima del nivel del mar y por lo tanto hay una menor presión atmosférica y por lo tanto el agua va a hervir a menor temperatura. Recuerden que esas escalas de temperatura se definen solamente al nivel del mar. El agua se congela a 0 grados centígrados en el nivel del mar y, y hierve a 100 grados centígrados solamente al nivel del mar, ¿no? Si no está al nivel del mar, estos dos puntos no es, pues pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Pasto aproximadamente a 90 grados centígrados hierve el agua. ¿Por qué razón? Porque estamos a una mayor altura y por lo tanto la presión atmosférica disminuye. ¿Listo? Entonces, ojo con esa definición. Están definidos al nivel del mar. ¿Listo? Están definidos al nivel del mar. Y finalmente tenemos la escala Kelvin. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de estas dos escalas de temperatura? Que tomamos el punto de referencia de congelación y de ebullición del agua al nivel del mar. Es decir, que pues no es un punto, no es una escala universal, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Pasto, pues el punto en el cual bulle el agua es 90 grados centígrados, por lo tanto, pues no es universal. Y nosotros queremos que nuestras unidades de medida sean universales, que sean iguales para todo el mundo y de tal manera, pues que si yo hago un experimento, por ejemplo, en la Luna, eh, se siga cumpliendo pues esta escala, ¿no? Porque si nosotros vamos a la Luna y queremos hervir agua, pues obviamente no va a hervir a los 100 grados centígrados, ¿no? No sé exactamente a qué temperatura herviría, pero pues no lo va a hacer a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, esta escala, digámoslo que no es universal, porque solamente se aplica al nivel del mar.
Entonces nosotros queremos hacer una escala en la cual, independientemente del lugar que yo esté, ya sea en la Tierra o por fuera de la Tierra, esa escala sea universal. Entonces, para eso tomamos la escala Kelvin. Entonces, ¿qué significa la escala Kelvin? Nosotros vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a tomar un termómetro de gas, ¿listo? Y vamos a medir la presión en función de la temperatura. O también, aquí podemos medir también el volumen. Presión o volumen, cualquiera de las dos, en función de la temperatura. ¿Qué sucede a mayor temperatura con el volumen? Pues el volumen aumenta al aumentar la temperatura, ¿no? Es algo, pues, que es lógico, ¿no? ¿Y qué sucede con la presión? Al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Pues esas dos variables, presión y volumen, aumentan con la temperatura. ¿Listo? Usted tiene una olla a presión, ¿listo? Va a hacer unos frijoles, mete los frijoles a la olla de presión, le suministra calor, la temperatura de la olla de presión aumenta, la temperatura de la olla aumenta y la presión en su interior también aumenta, ¿cierto? Es algo, pues, que es lógico, ¿no? Un comportamiento lógico de los sistemas, ¿no? La presión y el volumen aumentan con respecto a la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Una gráfica de presión versus, ¿qué es una gráfica de presión o volumen en función de la temperatura? ¿Listo? Para diferentes gases. ¿Listo? Puede ser aire, puede ser helio, puede ser argón. ¿Listo? Entonces yo obtengo una gráfica como unas gráficas lineales. ¿Listo? Yo obtengo unas gráficas lineales. Voy aumentando la temperatura y mido la presión. Por encima de los 100 grados, ¿qué es? Por encima de 0 grados centígrados y también por debajo, ¿no? Pues aquí miremos. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión y el volumen. Si baja la temperatura, baja la presión y baja el volumen. ¿Listo? Entonces, hacemos esas gráficas para 3 diferentes gases. Puede ser, por ejemplo, helio. ¿Listo? Esa puede ser para el helio. Esta puede ser para el argón, por ejemplo. Argón. Esta puede ser para el aire. Pues no sé exactamente cuál es, pero esa es la idea, ¿no? Para 3 gases diferentes. ¿Listo? Y hacemos esta gráfica. ¿Listo? Y luego vamos a hacer una extrapolación. ¿Qué significa una extrapolación? Decir cuál es la presión, es decir, a qué temperatura y a qué, perdón, ¿no? Voy a hacer una extrapolación. ¿Qué significa esa extrapolación? Voy a decir cuál es la temperatura en el cual la presión o el volumen se vuelven cero. ¿Listo? Imagínense un objeto con volumen cero, pues eso no existe, ¿no? Pero teóricamente yo voy a deducir esa temperatura en la cual el volumen del objeto se vuelve cero, o en su defecto también la presión. Entonces, si yo hago ese proceso, independientemente si es helio, argón o aire, la temperatura en el cual la presión o el volumen se vuelven cero es esta, para los 3 gases y para todos los gases que existan y para todos los objetos que existan. Esta temperatura es de menos 273,15 grados centígrados. Entonces, a una temperatura que le voy a llamar cero absoluto, la temperatura cero absoluto, que es igual a menos 273,15 grados centígrados, el volumen se hace cero y la presión se hace cero. Obviamente, pues ningún objeto puede tener volumen cero, ¿no? Pero digamos que esta es una temperatura teórica
en la cual el volumen se hace cero y la presión se hace cero. Y esa temperatura yo la voy a llamar 0 Kelvin. Entonces, 0 Kelvin, grados Kelvin no, ¿no? 0 Kelvin nomás. 0 Kelvin implica que la presión es cero y el volumen es cero. Si yo repito ese experimento en la Luna, voy a obtener el mismo resultado. Si yo en vez de helio, argón, aire, le coloco, no sé, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, o le coloco cualquier otro gas, voy a obtener el mismo resultado. Esto es independiente de la materia, del material que esté utilizando y es independiente del lugar donde yo lo esté haciendo. De tal manera que si ese experimento yo lo hago en pasto, voy a obtener el mismo resultado en menos 273 grados centígrados, que yo les llamo el 0 Kelvin. Teóricamente el gas va a tener presión cero y va a tener volumen cero. ¿Listo? Entonces, ya es una medida universal, porque esto es independiente del gas que yo utilice, es independiente del lugar donde yo realice el experimento. Puede ser, por ejemplo, en Pasto, puede ser en Tumaco, puede ser en la Luna, puede ser helio, argón, aire, oxígeno, nitrógeno, cualquier otro material. Independientemente del lugar o material en el cual yo esté haciendo el experimento, al hacer presión versus temperatura, independientemente de este procedimiento, cuando yo extrapolo al cero, es decir, cuando yo coloco el punto en el cual la presión se hace cero o el volumen se hace cero, esa temperatura es igual para todos los experimentos que yo realice. Esa temperatura es menos 273,15 grados centígrados. Yo le llamo a esa temperatura 0 Kelvin y es la temperatura teórica en el cual un gas tiene presión cero o volumen cero. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es la escala Kelvin. Su definición se basa en una definición más general y universal. Esta escala se basa en una ley universal en el cual un objeto no puede tener una temperatura inferior a los menos 273,15 grados centígrados, la cual es la temperatura llamada cero absoluto. No es posible físicamente obtener temperaturas menores al cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura a la cual las moléculas y átomos de un sistema tienen la mínima energía posible. ¿Listo? La escala Kelvin es la unidad internacional y se toma como 0 Kelvin al cero absoluto. ¿Listo? Entonces, acá también, ¿no? También se define en función de los termómetros de gas a volumen constante. Cuando se realiza una gráfica de presión versus volumen, para este tipo de termómetros, obtenida a partir de datos experimentales, se obtiene una relación lineal. Al realizar una interpolación a la temperatura en el cual la presión sea cero, se obtiene una temperatura de menos 273. Entonces, eso es lo que significa. Cuando yo hago ese experimento de medir presión o volumen en función de la temperatura para diferentes gases, y digo, ¿cuál será la temperatura en el cual la presión y el volumen es cero? Obtengo que esa temperatura es de menos 273,15 grados centígrados. Esa temperatura yo le llamo cero absoluto, 0 Kelvin, y es la temperatura en la cual los gases, independientemente del gas que esté utilizando, tienen una presión cero y un volumen cero. Y es imposible tener temperaturas por debajo de esta temperatura absoluta. ¿Listo? Yo no puedo tener temperaturas, por ejemplo, de menos 300 Kelvin, de menos 300 grados centígrados. Esto no existe en la naturaleza. Es imposible. ¿Listo? Una temperatura de menos 300 grados centígrados no existe. Es físicamente imposible. Lo máximo que le puedo bajar la temperatura a un objeto es hasta esa temperatura, menos 273. ¿Listo? Y en esa temperatura, pues, voy a tener una presión mínima y un volumen mínimo y una energía mínima. ¿Listo? ¿Sí quedó comprendido? ¿Alguna pregunta con respecto a esta temperatura Kelvin?
¿Sí les quedó claro? Entonces, si usted le pregunta, ¿cuál es la temperatura en la cual un objeto tiene volumen cero? Usted tendría que decir, esa temperatura corresponde al cero absoluto, menos 273 grados centígrados. Y yo no puedo bajar la temperatura por debajo del cero absoluto. Es decir, no existe temperaturas, por ejemplo, de menos 280 grados centígrados. Esa temperatura es imposible obtener en la naturaleza. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Y esa es una ley de la termodinámica, ¿no? Vamos a ver que después que esa es la tercera ley de la termodinámica. No puedo bajar la temperatura por debajo del cero absoluto. Y para pasar, pues, ¿qué es? Para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, no digan grados Kelvin, solamente Kelvin. Para pasar de centígrados a Kelvin, utilizo esta relación. A los grados centígrados le sumo 273 y obtengo Kelvin, ¿no? Obtengo Kelvin. Listo. Entonces, una pregunta acá. ¿Qué fue lo que dijo, profe? ¿Qué? No puedo bajar la temperatura de un objeto por debajo del cero absoluto. Es decir, la mínima temperatura posible en la naturaleza es menos 273 grados centígrados. A esa temperatura, la presión y el volumen teóricamente serían cero. ¿Listo? Serían cero. Entonces, pues, un volumen y una presión de cero, pues no tiene sentido, ¿no? Un objeto que tenga volumen cero, pues eso no tiene sentido. Entonces, digamos que ese es el límite, ¿no? ¿Listo? Profe, Cuénteme. ¿cuál sería el valor más alto de esa escala? Esa es buena pregunta. Hay una temperatura que es la máxima, ¿no? La temperatura se llama la temperatura de Planck, creo que es. En este momento no me acuerdo, a ver. Sí, creo que sí. Planck, a ver. No me acuerdo cuánto es, pero... Ajá, entonces, miren, ¿no? Aunque la temperatura mínima está más clara, definir la temperatura máxima de las cosas requiere una buena relación de física y de ceros feedback. La temperatura más teórica es la conocida como temperatura de Planck. La temperatura teórica más baja posible, también conocida como cero absoluto, se sitúa en los menos 273 grados centígrados. Ese es un cálculo bien complicado, ¿no? Decir cuál es la temperatura máxima posible. Lo hizo Planck, un físico bien, pero no recuerdo, a ver. Temperatura de Planck, y se define como la máxima energía interna que podría tener dicho objeto, es decir, la velocidad máxima a las que podría moverse sus moléculas. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, ese pues ya es un poco de física moderna, ¿no? Entonces, entre mayor temperatura, mayor velocidad se está moviendo, pero hay una velocidad límite, que es la velocidad de la luz. Entonces, debe haber una temperatura en la cual teóricamente pues las partículas van a la velocidad de la luz, ¿no? Y no pueden sobrepasar esa temperatura. Y dice que la temperatura máxima teórica es de 10 a la 32 grados centígrados. Un número grandísimo, miren. ¿Listo? Entonces, la mínima es menos 270, 10 a la 32 grados centígrados. ¿Por qué razón está la máxima? Porque pues a esta temperatura las partículas alcanzarían la velocidad de la luz y pues más allá de la velocidad de la luz no se puede viajar, ¿no? ¿Listo? Aunque pues hay discrepancias, ¿no? Pero digamos que ese es el cálculo que hace Planck. ¿Listo? Entonces, mínima temperatura
menos 273. Máxima temperatura aproximadamente 10 a la 32, aunque es un cálculo todavía por realizar, ¿no? Hay muchas discrepancias. ¿Listo? Entonces, eso es la parte de escalas. ¿Listo? Entonces, en estos 20 minuticos, a ver, quiero ver qué tal están de despeje. De esta ecuación, quiero que me despejen la letra T. A ver qué tal están en despejes. Les voy a mostrar aquí, les voy a poner un... ¿Sí? Y es termodinámica. Les envié la imagen. Pues aquí. Despejar. Es sub 0 no, sino T. Son esos minuticos que nos faltan. Listo, a ver, entonces, ¿quién nos ayuda? Una pregunta en esa fórmula, o sea, T es ¿cuál de las dos T? O sea, la T que está dentro de la... Es esta, ¿no? Espera un momento. Es esta letra T. Esta. Ah, esa T. Profe, Ajá, esa T. eso está elevado, ¿no? Ese tómelo como una R. Si quiere puede ponerle así, ¿no? R igual a R sub 0 exponencial. Esa es una letra B. 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0. Porque recuerden lo que yo mido es resistencia, ¿no? No temperatura. Entonces necesito despejar la letra T. A ver qué tal están en despejes. ¿Cómo comenzaríamos para despejar? A ver. Primero, pues, pasaríamos una raíz encima de B por 1 sobre T menos... Sí. Recuerden que hay una exponencial, entonces la función inversa del exponencial es el logaritmo, ¿no? Pero primero tenemos que hacer este R sub 0, ¿no? El R sub 0 pasa al otro Primero lado. siempre, en una ecuación, lo primero que tengo que hacer es, primero lo que está sumando o restando, ¿listo? Segundo, lo que está multiplicando o dividiendo. Y luego ya, pues, las diferentes funciones. ¿Cómo quedaría? A ver. Si alguien ya... Entonces, ese R sub 0 pasaría a dividir, ¿no? vas a dividir, listo. Ajá. Luego logaritmo a ambos lados. Logaritmo a ambos lados, ¿sí? Ujú. A ver, intenten y me muestran ahí en el grupo si alguien lo logró, yo les digo. ¿Por qué tienen que ser? Porque a mí me interesa es medir la temperatura, ¿no? De ahí lo que voy a obtener es resistencias. Entonces, a partir de la resistencia, yo obtengo la temperatura. Por eso, pues, tengo que despejar la letra T.
A ver, miremos así. A ver, miremos. Les ayudo, a ver. Miremos. ¿Es como era esto? A ver. Vamos en rojo. Miremos. R igual a R sub 0 exponencial. Aquí había una letra B. 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0. ¿Listo? Paso a dividir el R sub 0. R sobre R sub 0. ¿Cierto? Igual a E a la B 1 sobre T menos sobre T sub 0. ¿Listo? Aquí, pues, como hay una exponencial, debo aplicar logaritmo. Entonces, logaritmo natural de R sobre R sub 0. Cuando aplique logaritmo, pues, todo lo que esté encima de la exponencial baja, ¿no? Es igual a B 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0. ¿Cierto? Ahora voy a, ¿qué es? Voy a bajar, aquí como está, la B está multiplicando, pues va a pasar a dividir. Entonces me queda 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0 es igual a 1 sobre B, ¿no? Porque pasa a dividir logaritmo natural de R sobre R sub 0. Y acá, pues, este 1 sobre T sub 0 está restando, pasa a multiplicar. 1 sobre T igual a 1 sobre B, logaritmo natural de R sobre R sub 0, más 1 sobre T sub 0. Ya casi terminé. De hecho, ya terminé. Sería Ajá. entonces, T sub 0 sobre logaritmo natural de R, T sobre R sub 0, menos 1. Ujú. No, porque aquí ya está, ¿no? Solamente que aquí como está 1 sobre T, yo tengo que invertir, ¿no? Entonces me quedaría la letra T, sería igual a 1 dividido entre todo esto. 1 sobre B, logaritmo natural, R sobre R sub 0, más 1 sobre T0. Okay. 1 dividido entre T0. ¿Alguien se perdió en ese despeje? ¿O todos bien? Profe, yo me perdí porque usted le está dando más. A ver, es que me rayé en una parte, pero espérame. Ah, no, yo soy el que Hasta está. aquí. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? Es que aquí como tenemos 1 sobre T, entonces hay que invertir, ¿no? Sí, profe, y pues Entonces, la todo, inversión. Sí. ¿sí? Sí, por ahora todo, pues por mi lado, todo bien. Entonces, revisarán, ¿no? Despejes, porque eso Profe, sí, todo las claro. matemáticas siempre estamos acá, ¿no? ¿Alguien está perdido con ese despeje? Acá el compañero, ¿quién fue que envió? A ver.
¿Quién es? De JGM Pesos. Ah, solamente. Ah, ya, ya. Solamente que. No, no, porque el B pasaba, lo tenía del otro lado, ¿no? Ah, no, no, sí, porque este B. No, no, no. Sí, sí, cometió unos errores. Casi, casi. Pero sí miraron cómo se despeja, ¿no? Hay que hacerlo paso a paso. ¿Sí, sí miraron esa parte? ¿Sí les quedó claro? ¿Cuál? ¿Este B? No, no, porque aquí hay una suma. Sí, mira, aquí hay una suma. Ajá. Ujú, ahí queda. Aunque pues en realidad aquí hay otro truco matemático que hay que hacer, ¿no? Pero ya desde el punto de vista del cálculo, ¿no? Para que eso quede un poco más lineal, ¿no? Pero digámoslo que esa es la idea, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, eh, el día de hoy, pues es básicamente ¿qué es? Nos centrábamos en esta parte, ¿no? En esa parte de definiciones de la termodinámica que a veces lo tomamos como, nos pueden llegar a confundir muchos de esos conceptos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la clase de hoy, ¿no? Solamente esos conceptos básicos de la termodinámica. Luego sí ya vamos a continuar y seguir con lo demás. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta. Ahora más tardecito les envío unos ejercicios de transformación ¿qué es? Transformación de medidas y unas cuantas preguntas teóricas. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, todo bien. ¿Listo? Entonces, eso sería por el día de hoy. Entonces, que pasen buena tarde y como les digo, les voy a enviar unas preguntas para que las vayan analizando. ¿Listo? Las vayan resolviendo. Y unos cuantos ejercicios de pasar. ¿Listo? Para que estén bien, ¿no? Entonces. Listo, profe. Que esté bien. Hasta luego. Bueno, que estén bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias.